Sí, Sí, profe. señor. Muy bien. ¿Qué decíamos de la programación voraz? ¿Qué recuerdan? Era Pues, iterativo, profe, resolvía el problema iterativamente, seleccionando las opciones que más Ok, probables. vale. No era, Pero no era entonces, tan perfecta. ok, pero entonces empecemos, Estaba. Ah, disculpe. dale. Empecemos respondiendo lo siguiente. ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver con programación voraz? pues un ejemplo era el problema del bulto de papas o algo así, el problema de la mochila también. Pero en general, esos son Soluciona problemas. problemas de optimización. Muy bien, soluciona problemas de optimización. Es decir, que me permite resolver problemas que si bien pueden tener varias soluciones, ¿cierto? Si bien tienen un conjunto amplio de soluciones, pues entre ese conjunto de soluciones hay una solución que es mejor, al menos una que es mejor que las demás, es decir, que tiene una solución óptima. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, sabiendo eso, decíamos que la programación voraz o los algoritmos greedy, que como ya lo mencionó, no me acuerdo quién me lo acaba de decir, si fue Manuel, que es lo resuelve los problemas de forma iterativa, ¿cierto? Tiene la característica de que en la búsqueda del óptimo no necesariamente siempre llego a la solución óptima, pero digamos que me da una buena solución. Entonces, si el algoritmo voraz no me garantiza llegar a la solución óptima, como sí lo garantiza la estrategia dinámica, ¿cuál será la ventaja de usar una estrategia voraz? Es decir, si yo quiero resolver un problema de optimización, quiero encontrar una solución óptima, Voraz ya de entrada me dice, no le garantizo que lo puedo encontrar. ¿Por qué razón yo podría elegir usar una estrategia Voraz, sabiendo que no necesariamente voy a llegar a la solución óptima? Profe, ¿sería porque el costo computacional no se dispara tanto? Exactamente, muy bien, Paula. Es porque me permite encontrar una buena solución de una forma rápida, digamos, en un buen tiempo. Es una solución relativamente barata. Entonces, de tal manera que uno escoge utilizar una estrategia voraz cuando encontrar la solución óptima no es camisa de fuerza, es decir, sería bueno encontrar la solución óptima, si no, una buena solución sirve, pero donde necesito privilegiar el tiempo computacional, es decir, encontrar una solución menos costosa, ¿vale? Bueno, ya decíamos que era un proceso iterativo que tomaba decisiones con rapidez sobre vistas locales y decíamos que pues eso de las vistas locales se refería a tomar decisiones con base en la información que tuviera disponible en cada instancia del problema. ¿Ok? Esas decisiones óptimas locales pues buscan que al final del proceso pues logre llegar a la solución óptima global. Sin embargo, hemos dicho pues que no siempre se logra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el método general de solución o la estrategia general de solución de un algoritmo voraz es este que tenemos aquí, ¿cierto? Partimos de un conjunto C, decimos que es el conjunto de candidatos, es decir, el conjunto de elementos que pueden ser considerados como parte de la solución y lo que debemos devolver es un conjunto solución, ¿cierto? Cuando el algoritmo empieza a funcionar, pues en principio la solución está vacía, el conjunto de solución es vacío y empezamos a iterar seleccionando elementos de ese conjunto de candidatos, ¿cierto? Por eso las iteraciones se van a dar mientras que no tenga una solución y mientras todavía haya candidatos de dónde elegir. Entonces, en cada iteración lo que hago es escoger un candidato a partir de una función de selección. Ahí hacíamos en el caso del ejemplo de las papas, el comparativo, pues seleccionar la papa que a la vista parece la mejor, ¿cierto? Entonces, para cada problema hay que determinar de qué forma voy a seleccionar un candidato del conjunto para determinar si ese elemento es compatible o no es compatible con la solución que voy construyendo.
En cualquier caso, cada vez que tomo o selecciono un candidato del conjunto, pues lo retiro del conjunto. No importa si ese candidato va a ser parte de la solución, se incluye en la solución, o si se descarta, en cualquiera de los dos casos ya no vuelve a ser parte del conjunto de candidatos porque ya fue seleccionado y ya fue evaluado. ¿Ok? Cuando las iteraciones terminan, entonces tenemos una solución y eso es lo que se retorna. Hablábamos del problema del cambio de monedas y entonces en el caso particular del cambio de monedas, ¿cuál era el conjunto de candidatos? ¿Qué consideramos en el problema del cambio de monedas como conjunto de candidatos? La de mayor denominación, ¿no? Empezamos, ok, los candidatos son las denominaciones realmente de las monedas, ¿cierto? En el caso del ejemplo que están viendo ustedes ahí en la pantalla, es las denominaciones de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos. ¿Era Y casi hay, el doble del anterior? esa es una característica, pero en principio, digamos, los candidatos son las denominaciones. Ahora bien, la función de selección, la función que me indica en qué orden voy a ir tomando los candidatos de ese conjunto de candidatos, es lo que acabaron de decir, no escuché bien quién me lo dijo, no identifiqué la voz, y es empezar escogiendo las monedas de la denominación más alta, ¿cierto? Eso es lo que me permite ir escogiendo candidatos. Ahora, evaluar si ese candidato es compatible o no implica determinar, digamos, cuántas monedas de esa denominación puede usar para ir completando el monto que se debe retornar. ¿Ok? En el caso de que sea mayor que 0, pues quiere decir que el candidato hace parte de la solución. En el caso de que sea 0, quiere decir que el candidato no es parte de la solución. Por ejemplo, cuando vamos a devolver 14 pesos, si voy a devolver 14 pesos, pues 20 es el de mayor denominación, pero lo descarto porque 20 pesos no me sirve para devolver 14, ¿cierto? Muy bien. Y ahora sí, con respecto al último que comentaron, pues habíamos visto que en el caso del problema del cambio de monedas, con esa estrategia horas que ustedes identificaron la semana pasada, veíamos que solamente era posible llegar a la solución óptima si el conjunto de denominaciones de monedas tenía una propiedad y esa propiedad decía que cada denominación era al menos el doble que la anterior, ¿cierto? La denominación de cada moneda es al menos el doble que la anterior. Muy bien. Luego del cambio de monedas hablamos del problema de la selección de actividades y entonces decíamos que teníamos un recurso que debía ser compartido por un conjunto de actividades y unas actividades que necesitaban acceder al recurso. Cada actividad empezaba y terminaba en un tiempo, pero que en dos actividades que se cruzaran en el tiempo no podían hacer uso del recurso. Entonces el problema aquí era determinar a qué actividades se les iba a asignar el uso del recurso, privilegiando o procurando atender la mayor cantidad de actividades. Digamos que el criterio de optimización es atender la mayor cantidad de actividades. Y en ese caso dijimos que la estrategia era, o una estrategia horas, implicaba ordenar las actividades de acuerdo a la hora de terminación y empezábamos seleccionando en ese orden del conjunto, verificando que cada vez que selecciono una actividad del conjunto, pues no se cruzara en el tiempo con la actividad anterior, con la última actividad que había puesto, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los candidatos en ese problema? Hola. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, que en el problema de la selección de actividades, ¿cuáles son los candidatos? Si no estoy mal, era el 2.3, el 2.3. No, en general, en el problema de la selección de actividades, ¿qué se consideran los candidatos? Los El que duran menos. conjunto ese, Sí, el conjunto es. El conjunto ese, ¿cierto? Es decir, los candidatos son las actividades. Muy bien. ¿Cuál sería la función de selección?
en la estrategia voraz que implementamos. Es decir, de ese conjunto de candidatos, ¿con qué criterio empiezo yo a determinar cuál voy cogiendo primero? Sería como Con escogiendo el los que de final. Por el orden de finalización, creo que fue lo que dijo Paula por allá atrás, que no le alcancé a escuchar. Bien, pero sí, eso fue lo que dijo Paula, que no estoy seguro si fue lo mismo que dijo. ¿Quién me habló ahí también? Yo le dije que es con el que finalice y creo que el compañero le dijo con el orden y eso. Ok, ahí digamos mezclamos las dos cosas, ¿no? La función de selección es la que me dice, en este caso, empiece seleccionando la actividad que primero termine en el tiempo. Esa es la función de selección. Y ya para determinar si ese candidato es compatible o no, es verificar si esa actividad que seleccioné se cruza o no se cruza en el tiempo con la última actividad que haya puesto en el conjunto solución, en el conjunto de salida. Muy bien. Bueno, en general dijimos entonces que las estrategias voraces se utilizan cuando tengo que resolver problemas de optimización, es decir, problemas que tienen alguna estructura óptima o una subestructura óptima. Dijimos que dado que la estrategia voraz toma decisiones locales, pues su ejecución se puede ver como un flujo lineal, a diferencia de la programación dinámica, que ahora vamos a ver por qué se ve así como ramificada, pero en cualquiera de los dos casos resuelven problemas de optimización. Es decir, que cualquiera de los dos casos buscan resolver problemas que tengan estructuras óptimas. Hablamos del problema de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre todos los vértices de un grafo o entre cualquier par de vértices de un grafo. Y por allá, bueno, y por acá nos quedó una tarea. Pensarnos en una estrategia voraz que permita resolver el problema de la coloración de grafos, ¿cierto? Recordemos que el problema de la coloración de grafos me dice que pues lo que buscamos es pintar todos los vértices de un grafo de tal manera que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color, ¿ok? Asignado. Cuando lo convertimos en un problema de optimización, lo que buscamos es que la cantidad de colores requerida para colorear el grafo sea la menor posible, ¿cierto? Porque en principio, pues yo podría decir que pues cada vértice lo pinto de un color distinto, entonces necesitaría tantos colores como vértices, pero cuando quiero optimizar la cantidad de colores a utilizar, pues lo que busco es poder colorear el grafo respetando la propiedad de tal manera que requiera usar la menor cantidad posible de colores. ¿Ok? ¿Alguien pensó en una estrategia voraz? Bueno, entonces, antes de que me respondan, vamos pensando en lo siguiente. ¿Cuáles serían los candidatos en ese problema? Pues serían dos candidatos, profe. Uno de los que no son incidentes y nosotros los que son incidentes. No, no lo veo tan así. ¿Alguien se le ocurre otra idea? Ya te digo. Profe, yo tengo una pregunta, Ajá, dime. sino que yo estuve pues investigando sobre los algoritmos voraces en la coloreación, en la coloreo de grafos y vi el mismo ejemplo, pero cambian como el orden de los números, pero se dibujaba igual el mismo grafo, pero al final daba el número cromático era tres, o sea, tres colores. Entonces, Okay. al cambiar el orden, entonces influye mucho el cambio de color y también me imagino yo que influye mucho también el cambio de un algoritmo. Sí, bueno, vamos por partes. Lo primero es que la forma en que están etiquetados los nodos, eso no afecta. Es decir, el nodo 1 puede ser cualquiera y el nodo 2 puede ser cualquiera, a menos de que vos estés definiendo que empieces a colorear en el orden de las etiquetas, ¿cierto? Ahí afectaría. Pero digamos que en principio, imagínate que esos nodos están, o esos vértices están
etiquetados con cualquier símbolo. No importa. Lo realmente importante es, y que sí determina en un algoritmo voraz la cantidad de colores a usar, es por cuál vértice o por cuál nodo, pues, de esos voy a empezar la coloración. No es lo mismo si yo empiezo coloreando en 1 que si empiezo coloreando en 5, ¿cierto? Por lo que vos mismo decís. Si yo tomo como referencia el 5, entonces es probable que yo diga, bueno, el 5 está morado, el 3 es adyacente al 5, entonces es naranja, y el de abajo del 4 es adyacente al 5, entonces no puedo utilizar lo que ya he utilizado y le asigné otro y eso me dé 3 eventualmente. Depende mucho del criterio voraz que estés usando. Entonces, sí, Profe, pues una pregunta. dame un segundo, por favor. Entonces, como ya sabemos que el algoritmo voraz no siempre da la solución óptima, entonces puede ser que con una estrategia voraz, dependiendo de la que hayan usado, y dependiendo de por cuál vértice empiecen a colorear, entonces le dé, por ejemplo, para ese grafo un número cromático de 3. Y no está mal, es decir, no es la solución óptima, porque ya vemos que la solución óptima es 2, pero es la solución que da la estrategia voraz. Sí, ahora sí, dime. Profe, ¿y no tendría que ver nada el tipo de grafo para comenzar a colorearlo de una manera mejor, más óptima? No, por lo único que tiene que ver el tipo de grafo es que en los grafos planos el número cromático no es mayor que 4. Pero pues digamos que es una propiedad de los grafos planos, ¿no? Que su número cromático no es mayor que 4 y eso podría ser ya un indicador digamos, de si la solución es correcta o no. Pero de ahí para allá, digamos que no, independientemente del tipo de grafo, pues si es un grafo completo, por ejemplo, o en un grafo completo yo sé que la mínima coloración es exactamente igual al número de nodos, porque cada nodo tendría que usar tantos colores como nodos o como vértices tenga el grafo, ¿vale? Dependiendo entonces del tipo de grafo, se podría determinar algunas cotas o algunos límites, pues, sobre el número de colores, pero no afecta tanto en el criterio voraz. ¿Quién más me iba a decir algo? Bien, entonces estábamos en el tema de cuáles son los candidatos. ¿Alguien se le ocurre qué podrían ser los candidatos? Ya por ahí alguien me dijo que eran dos posibles candidatos, los incidentes y no me acuerdo qué otra cosa, pero realmente No, esos no son Pablo, candidatos. no son incidentes. ¿Ah? Los dos candidatos son digamos, el 1 y el incidente al 1. Esos son los dos candidatos. No, entonces miren que para identificar los candidatos tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos optimizar, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué queremos optimizar? ¿Cuál es el problema de optimización ahí? El número cromático, que se obtenga un color, un número menor en el color. Exactamente, lo que yo quiero optimizar es el número de colores necesario. Entonces, por ahí es que yo tengo que identificar los candidatos. Entonces, mis candidatos son los colores que voy a necesitar, ¿cierto? Una lista de colores, esos son mis candidatos, porque esos son los que, de ese conjunto es que yo tengo que empezar a seleccionar para ir pintando los vértices del grafo, ¿ok? Cuando yo ya tenga, miren que este es un caso particular, me voy a volver aquí un poquito al esquema general del algoritmo voraz. En ese caso, nosotros vamos a suponer que, por lo menos teóricamente, yo tengo un conjunto de candidatos, si no infinito, por lo menos que tiene tantos elementos como vértices en el grafo, ¿cierto? Porque yo sé que en el peor de los casos voy a necesitar tantos colores como vértices tiene el grafo. Entonces, mi conjunto de candidatos, pues tiene tantos colores como vértices en el grafo. ¿Ok? Cuando yo itero para resolver el problema, las iteraciones van a terminar no cuando se acaben los candidatos no se van a acabar, ¿cierto? Sino que en este caso las iteraciones van a terminar cuando tenga una solución. En ese caso, ¿cuándo voy a tener una solución? Cuando ya se hayan explorado todos los vértices
Cuando ya se hayan coloreado. Cuando ya estén coloreados todos los vértices, tengo una solución porque el grafo ya está coloreado. Y eso puede ser que coincida en el peor de los casos que se gastó todos los candidatos o en otro caso, pues que coloreó todo el grafo y le sobraron candidatos porque no necesitó todos los colores que tenía, ¿ok? Entonces vuelvo acá. Dándome acá. Ok, entonces, bueno, los candidatos son los colores. Ahora sí, en función de lo que mencionaban hace un rato, y es, bueno, digamos que la solución depende de por cuál vértice empiezo a colorear. Entonces, por ahí puede haber un indicador de cuál es la función de selección, ¿cierto? Es decir, cómo empiezo yo a asignar colores a los vértices del grafo. Entonces, ahí es donde viene ya el proceso iterativo voraz. ¿Cómo colorearían? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que es la mejor forma de colorear iterativamente con una estrategia voraz un grafo buscando usar la menor cantidad posible de colores? ¿Por dónde arrancarían? Profe, ¿se O sea, podría que cada nodo tenga un color distinto o sí, Pero, pero diferente. sí, cada nodo, pero ¿por cuál nodo van a empezar? Tienen que empezar asignándole un color a un nodo. Es decir, aquí tengo 5 nodos, entonces digamos que en el conjunto de candidatos yo tengo un color 1, no los llamemos morado y naranja, sino un color 1, tengo un color 2, tengo un color 3, tengo un color 4 y tengo un color 5. No necesito más colores porque en el peor de los casos necesito 5 colores para pintar el grafo. Entonces, listo. Usted va a coger de la lista de candidatos, va a coger un candidato, va a coger el color 1. Y ese color, ¿cuál es la estrategia que a usted se le ocurre que ese color 1 a cuál de los 5 vértices del grafo se lo asignaría? Yo Pues, creo que empezaremos más por el escogería el nodo. de los extremos. Tiene tres nodos conectados y se compita más rápido, es más mayoría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dígamelo en palabras que yo entienda. O sea, yo viendo el 2 puedo decir que puedo colorear los extremos, o sea, los nodos que tiene conectados, y puedo hacerlo más rápido, más óptimo. No, pero usted tiene que colorear un vértice a la vez. ¿Cuál vértice empieza a colorear? El 1. ¿Por qué? ¿Por qué escoge Profe, el eso no 1 y sería no otro? independiente de Profe, cada- pues yo escojo el 1, profe, porque es el vértice en donde está conectado nomás por otro vértice. En cambio, los otros están conectados o sea, están conectados por dos vértices. Dos aristas tiene cada uno. En cambio, el 1 tiene nomás una arista, entonces puede que sea un vértice que necesite un color. Entonces yo iniciaría por el 1. Bueno, ahora llevémoslo a una forma general. Eso que dijiste, llevémoslo a una forma general. En cualquier grafo que no está pintado ahí, ¿por cuál vértice empezarías? Esa misma idea, llevarla a una forma general. Por el 5. Eso sería por el que tenga No, más aristas. pero no, ¿por qué cambio? ¿No me dijo que por el 1? Pero usted, o sea, llevando la general. Lleve ese criterio que usó para determinar que va a empezar por el 1 a una forma general de expresarlo. No sería Profe, no por puede donde ser empieza que de pinte manera el 2, lineal. pintar el 2 y verificar si el 2 tiene más conectados y comenzar a colorear también. O sea, yo pintaría el 2 y verificaría si tiene más nodos conectados para Ok, comenzar a pintar. entonces, Y voy a saber que de ese color ya no puedo utilizarlo con los que están conectados con él. Profe, ya un segundo, podría ser que un segundo porque me están hablando todos al tiempo y no cogemos las ideas. El que me dijo que empieza con el vértice 2, lleve esa idea a una forma general.
Entonces, a cualquier grafo, ¿cuál es el criterio que usted utilizó para determinar que empezaría coloreando el 2? Y entonces utilice ese criterio en una forma general. Ahora sí, Paula, contame. Empezaría por el 1 y de forma general sería empiezo por el que tenga menos vértices conectados a él. Ok, esa es una forma general. Entonces, la forma general de Paula es, empiezo por el vértice cuyo grado sea el menor, ¿cierto? El vértice 1 es de grado 1 porque solo tiene una arista adyacente o incidente en él, mejor. Es la expresión, ¿cierto? Entonces, Paula empieza por el vértice de menor grado. Vale. Entonces, bueno, entonces digamos que usando la idea de Paula, a este le asigna el color C1, ¿cierto? Ok, ya coloreó el primer vértice. Siguiendo esa idea, los siguientes vértices que tienen menor grado son los vértices 3, 4 y 5, porque el vértice 2 tiene grado 3. Ok, entonces escojo uno cualquiera, digamos que escojo este 3. Da lo mismo escoger cualquiera. Paula, entonces para colorear ese otro vértice que cogiste, ¿qué criterio usas? Preguntar si es incidente a él. ¿A él mismo? Si no es incidente al C1, entonces ese ya sería otro color. Ah, ok. Entonces, no, si no es incidente, puedo usar el mismo color, ¿no? Entonces vuelvo y cojo, sigo con el mismo candidato, sigo con C1 y miro si entre los vértices adyacentes a él que están coloreados, alguno tiene el C1. No, ninguno tiene el C1. Entonces lo pinto de C1. ¿Vale? Me voy con otro de los vértices de menor grado. Entonces me voy con el vértice 5. Entonces vuelve y juega. Empiezo a coger en el orden de los colores. C1, ¿alguno de los vértices adyacentes a este tiene el color C1? Sí, pues este es adyacente y tiene C1, entonces no puedo usar C1. Entonces escojo o le asigno el color C2. ¿Cierto? Me voy entre los vértices que quedan sin colorear. ¿Cuál es el vértice que tiene menor grado? Ah, el vértice 4, tiene grado 2. Entonces vuelve y juega. Puedo utilizar el color C1 en el orden de los colores. C1, es decir, ¿alguno de los vértices adyacentes a él tiene asignado el color C1? No, ninguno. Entonces puedo utilizar el color C1. Me voy por el último vértice que queda sin colorear, que es un vértice de grado 3. Entonces vuelve y juega. Empiezo el color C1. Puedo asignarle C1, es decir, C1 es el color de alguno de sus vértices adyacentes. Sí. No puedo usar C1. Me voy para el color C2. ¿C2 es el color de alguno de sus vértices adyacentes? No. Entonces le asigno el color C2. Y ya terminé de colorear todo el grafo, ¿cierto? Es decir, que tengo una solución y, bueno, me sobraron unos candidatos por acá y el grafo quedó coloreado. ¿De acuerdo? Profe, pero no, o sea, ¿no sería mejor coger el que tenga más vértices y empezar desde ahí? Decir que es mejor, pues ahí está en duda porque con esta estrategia, en este caso en particular, porque no tenemos la garantía que funcione para todos, pero en este caso en particular tuvimos la solución óptima. ¿Ok? Ahora bien, con base en tu pregunta, lo que sí es cierto es que no necesariamente esa solución es la única o no necesariamente esa sea la que funcione mejor en todos los casos. Esta es una buena solución porque por lo menos en este caso llegamos a la solución óptima. Miremos el otro caso. Entonces, el otro caso es empezar al contrario, por los vértices de mayor grado. Entonces, digamos que voy a colocar aquí un conjunto C' con colores C1', C2', C3', C4' y C5'. Y entonces vamos a hacer la coloración ahora por el otro lado. Escogemos el vértice de mayor grado.
El vértice de mayor grado es el vértice 2. Entonces le asigno, pues no tengo nada en la solución todavía, le asigno el color C1'. ¿Cierto? ¿Cuál es el siguiente vértice de mayor grado? Pues están los vértices 3, 4 y 5. Entonces escojo cualquiera, digamos el vértice 3. Y entonces miro, con C1 lo puedo pintar. C1 es un color de un vértice adyacente a él. Sí, no puedo utilizar C1. Entonces utilizo C2'. ¿Cuál es el otro vértice de mayor grado? Este. Entonces vuelve y juega. Puedo pintarlo de C1. C1 es un color de un vértice adyacente que ya esté coloreado. C1 no. C1', ¿no? C1' no. Entonces lo puedo colorear de C1'. Me voy con este que es el que me queda de los de grado 2. Entonces, ¿puedo pintarlo de C1'? No, porque tiene vértices adyacentes ya coloreados con C1'. ¿Puedo pintarlo con C2'? Sí, porque ninguno de sus vértices adyacentes están coloreados con C2'. Entonces, C2'. ¿Qué me queda? Me queda este vértice. ¿Puedo pintarlo de C1'? No, porque un vértice adyacente ya está pintado de C1'. ¿Puedo pintarlo con C2'? Sí, porque no tiene vértices adyacentes coloreados con C2'. Y entonces encontramos también una coloración que en este caso, siguiendo ese criterio, también me da la solución óptima, por lo menos en este caso. ¿De acuerdo? Chicos. Profe, una pregunta. Señor. Entonces, en ese mismo grafo, ¿cuándo se haría la implementación de 3 colores en ese mismo grafo? Ah, no, eso depende del criterio que usted esté utilizando. O sea, yo lo puedo pintar de 3, de 4, de 5 colores, asignándole colores como quiera. No, el algoritmo voraz que hemos utilizado usando un criterio o el otro, en este caso, no requiere más de 2 colores. Si usted quiere usar más colores, pues usted simplemente, en la medida en que quiera usar más colores, los puede ir asignando, verificando que no rompa la propiedad de que vértices adyacentes estén coloreados del mismo color, ¿no? Con el mismo color. Pero ya que lo haga algorítmicamente, pues depende, pues en este momento no se me ocurre una estrategia pues que me lleve exactamente a usar 3 colores, por lo menos a nivel algorítmico. O bueno, sí se me ocurre, ¿no? Es decir, yo podría decir, arranco por cualquier vértice y si yo lo que quiero es usar al menos 3 colores, pues yo diría, arranco por cualquier vértice y le asigno el color C1. ¿Cierto? Me voy a una estrategia, me voy a un vértice adyacente y le asigno el color C2. Ya no hay más adyacentes desde 1, entonces me voy en C2. A un vértice adyacente le coloco un color C3 y al otro vértice adyacente le puedo volver a colocar el color C1. Y ahí ya usé 3 colores. Y lo mismo para el otro caso, y ya quedarían pintados. Pero digamos que no tendría tanto sentido porque lo que buscamos en un problema de optimización es mejorar la solución, encontrar la mejor solución. Y usar 3 colores pues no es una mejor solución porque no es profe, Ajá. una pregunta. ¿Cierto que para encontrar, digamos, la solución óptima, eso es independiente del vértice que uno escoja? En la estrategia horas puede, dependiendo del criterio horas, puede tener que ver, ¿no? Dependiendo del criterio horas que estés usando, podría tener que ver el vértice del que arrancas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, se me ocurre, y por este lado también daría 3, ¿no? Cojo un vértice cualquiera, o cojo, por ejemplo, este vértice que es de grado 2. Entonces le asigno un color y a cada uno de esos adyacentes le asigno un color distinto para garantizar que no se rompe la propiedad de coloración, ¿no? Entonces digo, a este le coloco el color A este le asigno el color B y a este le asigno el color C. Listo, y luego me voy para los otros vértices. ¿Cuáles de sus adyacentes están sin colorear? Y entonces vuelve y juega. ¿Puedo asignarle el color A? Ah, sí. Me voy a los otros adyacentes. Este ya está coloreado. Me falta por colorear este. ¿Le puedo asignar el color A? Sí. Y entonces ahí quedó coloreado con 3 colores. Pero ahí, miren que ahí no usamos realmente como un criterio de optimización. Lo que hice fue utilizar un criterio
para garantizar la propiedad de coloración, pero ahí no busqué realmente optimizar, no busqué usar el menor número posible de colores. Y por ahí ya me dio 3 colores, sí. ¿Vale? Sí, profe, ya. profe, aunque Pero de puede todas maneras, depender del vértice donde uno arranque, ¿no? En este caso, lo recomendable es o arrancar por el vértice de menor grado o por el vértice de mayor grado. Señor. No, sí, profe, entendido. Ok. Bien. Luego, la semana pasada, hablamos del problema de la mochila. Ahí sin leer lo que dice la diapositiva, ¿quién me resume en términos concretos en qué consiste el problema de la mochila? Que uno tiene que meter en... ¿Qué uno tiene que meter? Según, Sí, según Tiene que uno, meter a la mochila lo que le da más ventajas. No hablen al tiempo todos, por favor. No dejan, no dejan. Va a tocar poner un moderador ahí en el chat. Bueno, ¿quién va a hablar primero? Profe, de agregar la mayor cantidad de objetos con la mayor utilidad posible. Ok, no es tanto la mayor cantidad de objetos, ¿no? Realmente lo que buscamos es agregar objetos que me generen la mayor utilidad, es decir, el mayor beneficio posible. La cantidad de objetos no interesa tanto. Es decir, yo puedo echar 2 objetos o 5, pero puede ser que 2 objetos me den el doble de beneficio que si echo 5, ¿vale? Entonces, la cantidad de objetos no importa, lo que importa es maximizar el beneficio, pero teniendo en cuenta una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que no exceda el tamaño de la mochila. Exactamente, que no exceda el tamaño o la capacidad de la mochila, porque sabemos que cada objeto tiene asociado un beneficio y un peso. La idea entonces es poner o seleccionar objetos que van dentro de la mochila de tal manera que la suma de sus pesos no excedan la capacidad de la mochila, pero que la suma de sus beneficios sea el mayor posible. Ese es el problema de la mochila, ¿vale? El ejemplo con el colombiano en Chile. El ejemplo con el colombiano en Chile. Sí, señor. Por ahí con el curso del jueves alguien averiguó el dato y parece ser que el colombiano en Chile, que fue el que ocupó el 3er puesto en el concurso ese del supermercado, con lo que echó de licores en el carrito, se llevó 10 veces lo que se ganó el 1er puesto en efectivo. Ok, entonces, bueno, habíamos visto que una estrategia voraz era pues calcular la relación beneficio sobre peso y empezar a seleccionar objetos de acuerdo a aquellos objetos cuya relación beneficio sobre peso fuera la mayor posible, ¿cierto? Verificando cada vez que ponía un elemento, pues que el objeto que iba a agregar en la mochila no excedía la capacidad. En el caso del problema de la mochila, entonces, ¿cuáles son los candidatos? ¿Los objetos a sacar? Los objetos, muy bien. ¿Cuál sería la función de selección? El beneficio que da elegir tal producto. No, eso era como la división entre el beneficio y la cantidad, si no estoy mal. Eso sí. Realmente la función de selección es extraer o evaluar los objetos cuya relación beneficio sobre peso sea la mayor. Miren que de acuerdo a eso es que decíamos, cojo primero tal objeto para ver si cabe en la mochila o no. Muy bien. Y vimos que en el caso de la solución voraz, no siempre obteníamos la solución óptima, ¿no? Lo verificamos por acá. Muy bien. Y creo que hasta ahí quedamos, ¿cierto? ¿Me confirman si quedamos hasta aquí o alcanzamos a hacer esto? Esto ya no lo alcanzamos. Eso no. Muy bien. Profesor, no lo alcanzamos a hacer. Listo, entonces ya lo vamos a hacer. El problema de la mochila tiene aplicabilidad en muchísimos contextos. Digamos que algunos de esos contextos están de alguna manera representados en estos ejercicios. Miremos este caso. Dice así:
Perdón, que es que tengo una ronquerita. Dice lo siguiente. Un inversionista debe decidir entre un conjunto de posibilidades de inversión. El capital con que cuenta es de $14,000 y las diferentes posibilidades se representan en la siguiente tabla. Tengo la posibilidad de invertir en el conjunto de inversión 1, digamos, tengo la inversión 1, ¿cierto? El costo de esa inversión es $1,500 y el rendimiento son $16,000. La inversión 2, con un costo de $7,000 y un rendimiento de $22,000. La inversión 3, con un costo de $4,000 y un rendimiento de $12,000. La inversión 4, con un costo de $3,000 y un rendimiento de $8,000. Nos piden modelar el caso anterior usando la lógica del problema de la mochila y determinar a partir de ese modelo cuál debería ser el paquete o los paquetes de inversión en los que el inversionista debería gastar su dinero, ¿cierto? Invertir su capital de tal manera que el rendimiento sea el mayor posible. Muy bien, como nos están pidiendo modelar ese problema usando la lógica del problema de la mochila, ¿cierto? Pensemos en términos de la mochila, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué puedo considerar ahí los objetos? Los objetos serían el costo. No. No, No, ahí no. sería Los la inversión. Los paquetes de inversión, ¿cierto? Los objetos son los paquetes de inversión. ¿Solamente puedes escoger uno o...? Puedes escoger varios. La idea de él es invertir esos $14,000 de la mejor manera. No quiere que le sobre nada. Los objetos son esos. Listo. ¿Cuáles son el peso de los objetos? ¿Costo? Sí. En este caso sería el rendimiento. El costo. Creo que mal. El rendimiento sería el beneficio. Y el rendimiento es el beneficio. Muy bien. ¿Cuál sería la capacidad de la mochila? 14,000. Sí, señor. La capacidad de la mochila serían los $14,000 que el fulano tiene para invertir. Es decir, hay que determinar en cuáles paquetes de inversión se le recomiendan de tal manera que la suma de esos paquetes no excedan los $14,000, pero que el rendimiento obtenido por ellos o que puede llegar a obtener por ellos sea el mayor posible, usando la estrategia voraz. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, hagan ustedes ahí a mano, ahí en sus apuntes, por favor, el cálculo y en un momento me dicen qué le recomendarían al inversionista, invertir en cuáles paquetes, de acuerdo a la solución voraz que obtienen. En el 3, 2 y 2 de 1. Pero deja pensar a los otros, hombre. Está chévere, bro. A propósito, estamos trabajando por ahora con la mochila sin posibilidad de repetición, ¿no? Es decir, no puedo invertir 2 veces en el paquete 1, no. Uno de cada uno. Entonces para el 4. Pues dígame si eso es lo que le da la solución voraz. Yo no estoy diciendo, puede ser que la solución óptima no sea la que le dé la voraz. Yo le estoy pidiendo lo que le da la solución voraz. No se acelere.
Aquí, a propósito, mientras ustedes van haciendo sus cálculos, me acaba de llegar, me acaba de enviar una compañera un meme que espero que no les aplique a ustedes, muchachos. Dice así: profe, no entendí. ¿Puede repetir el semestre? Espero que no sea el caso de ustedes. Creo que va a tocar, profe. El otro semestre ya. Mejor dicho. Perdón, no me acuerdo bien. ¿Se tomaba el costo ese día por el beneficio? ¿Era? Beneficio sobre peso, Ah, listo. Manuel. ¿Ya tenemos solución, muchachos? ¿O se durmieron? ¿Hola? Profe, ¿cuántas veces puede repetir el paquete? No, una sola vez. Hay una modificación de la mochila donde se pueden repetir, esa la vemos después, pero la próxima semana. Pero ahora en la mochila asumimos que solo puedo tomar una vez cada objeto. ¿Es obligatorio usar todo el monto de 14.000? No, recuerden que, porque puede llegar al caso en el que no haya forma de acabárselos de gastar, entonces puede sobrar. Sí, no necesariamente la mochila tiene que estar ocupada en su capacidad máxima.
Profe, ¿sería la inversión 2? No sé, díganme ustedes, no me acuerdo aquí la respuesta porque no la tengo calculada. No, pero la inversión 2, pero le sobran todavía $11,000 para invertir en otro paquete. Mi respuesta como tal sería invertir en la 1, la 2 y la 3, y como no se pueden repetir y sacando ahí los pesos, sería que la 1 es la que más da a relación pues de que no pesa tanto al capital y da mucho rendimiento. La que le sigue es la inversión 2. Y Pero lo estás calculando con base en la relación beneficio sobre peso. sí, exacto. Ok. Inversión 1, 2 y 3, 7 y 4, 11. Porque la inversión 4 es la que menos da. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Es decir, ustedes tuvieron que haber calculado beneficio sobre peso y eso les debió haber dado 16,000 sobre 1,500, 22,000 Sí, exacto, sí, profe. sobre 7,000, 12,000 sobre 4,000 y 8,000 sobre 3,000. Y escoger cuál es el mejor. Y empezar a escoger los mayores, ¿cierto? Sí, literal, fue lo que hice. No sé cómo estará la lógica ahí, si estaría bien. Miremos. Por mi parte, yo hice el 1, dije que el 1, el 2 y el 3. 16,000 sobre 1,500 da 10,6. Sí, señor. 10,67. El otro es 21,007 por 3, 21. Esto debe haber dado 3, ¿no? Sí, 3,14. Estos No, pero 12. el otro coloque de 3,14 porque el de 12,000 sobre 4 sobre 4,000 le da 3. 3. Ah, es que estos eran 22,000. Ok. Sí, exacto. Entonces es 3,14. 3,14. Ok. Y este 8,000 sobre 3,000 da 2 punto algo. Sí, 2,6. Ok, entonces, bueno, se escogen justamente en este mismo orden. Inversión 1, inversión 2, inversión 3. Y ahí la suma de sus costos da 12,500, que no excede la capacidad de la mochila, ¿cierto? Sí. Es decir, que la solución, recuerden que la solución es una tupla de unos y ceros, ¿no? Inversión 1 está en la mochila, inversión 2 está en la mochila, inversión 3 está en la mochila, inversión 4 no está en la mochila. ¿Vale? Ah, ok, profe. ¿De acuerdo todos? Profe, yo tengo una duda. Señor. Profe, en la diapositiva anterior la relación no era al revés, ¿o fue mi impresión? Sobre peso sobre beneficio. Fue su impresión. Ah, listo, profe. Mire, ¿ya vio? Sí, profe. No me asusté. Una preguntita que no me quedó tan claro. Señor. Ese resultado que nos dio, entonces representa como el total de rendimiento que va a tener la inversión de la persona. O sea, ese 10,67 y todo eso. No, ese 10,67, eso es una relación que yo calculo para seleccionar, para determinar el orden en que selecciono los paquetes de inversión. Pensaba Pero que, el rendimiento a obtener pues es la suma de los tres rendimientos, 16,000 más 22,000 más 12,000. Pero la solución del problema es una salida de unos y ceros que me indica con un 1 si ese objeto está en la mochila y con un 0 si ese objeto no está en la mochila. ok, profe. No, pues que me quedé con la duda porque entonces diría que la primera le da un rendimiento del 10%, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que esto sea la solución óptima. Esta es la solución que me da la estrategia voraz.
Bien, ¿podemos avanzar? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Miremos este otro ejercicio. Proponga una estrategia voraz para la siguiente situación. Aquí no hay datos, entonces aquí simplemente hay que, digamos, definir cuáles serían las variables para construir o implementar una solución algorítmica. Dice, para la construcción de un edificio, una empresa de ingenieros civiles recoge hojas de vida de obreros que tienen edad menor o igual a 40 años, donde fundamentalmente se pide el número de años de experiencia en el ramo de la construcción debidamente certificada y el sueldo por el cual está dispuesto a trabajar. La empresa cuenta con un presupuesto mensual para el pago de nómina M y dentro de las políticas de la empresa está la contratación de obreros por todo el mes de trabajo. La empresa constructora necesita que usted diseñe un programa que le permita escoger los obreros teniendo en cuenta los años de experiencia y el sueldo esperado, donde se maximice los años de experiencia de los obreros escogidos y donde la suma de los sueldos de los obreros escogidos no exceda M. La cantidad de obreros que presentaron hoja de vida en la empresa es N. Vale. Entonces, teniendo esa información, empecemos a decir, ¿cuáles y cuántos son los objetos? ¿Cuáles son los objetos en ese problema? La cantidad de obreros. Bueno, la respuesta no sé si dársela por válida o no, porque ¿cuáles? Y usted me dice la cantidad. ¿Cuáles son los obreros? Los objetos son los obreros. ¿Cierto? Ahora, La pregunta, ¿cuántos? la edad sería una restricción. Los objetos serían 40. No, los objetos no son 40 porque lo que dice ahí de los 40 es que los obreros, si no estoy mal, oscilan, son menores o iguales a 40 años. Pero como los objetos son los obreros, entonces los obreros son N objetos porque dice que presentaron la hoja de vida N obreros. Hay N objetos. Ahora, ¿cuál es el peso de esos objetos? Los años de experiencia y el tiempo esperado. Pero ¿cuál es el peso? Me dijiste dos características. ¿Cuál es el peso? Sí, entonces serían los años de experiencia. ¿Qué tengo que optimizar? Pues que tiene que maximizar los años de experiencia de los obreros. Entonces, ¿qué vienen siendo los años de experiencia? No pueden ser los pesos. Sería la relación que entre más años de experiencia sería ya. Pero ¿cuál es el peso? Bueno, antes de que me digan cuál es el peso, ¿cuál es la capacidad de la mochila? Ya, el peso sería la edad de los obreros, de cada obrero. ¿Cuál es la capacidad de la mochila? ¿Qué dato es la capacidad de la mochila? M, que es que La edad. Que no sea M. La edad suma que de tiene los 40 años. Que los sueldos no sean M. La suma de los sueldos no sea M. Ok, o sea que M es el presupuesto. M, que es el presupuesto de la empresa para los sueldos. Recuerden que el peso está en función de la capacidad de la mochila. Entonces, si M es el presupuesto, el peso no puede ser la edad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el peso de los objetos? Ahí sería el todo el sueldo esperado, sí. El sueldo. ¿Cierto? Porque la suma de los sueldos no puede exceder el presupuesto. Ok. ¿Cuáles son los beneficios? Los años de experiencia. Los años de experiencia, recuerden que el beneficio está en función de lo que tengo que maximizar, ¿cierto? Entonces, los años de experiencia. Esto sería el modelamiento en términos de la mochila. Los objetos son los obreros, cada obrero tiene un peso que es el sueldo que cobra y un beneficio que son los años de experiencia con que cuenta. Y hay una mochila con capacidad equivalente al valor que se tiene como presupuesto para pagar la nómina. En ese caso, los años de experiencia, pero la edad no aporta, no es relevante para el problema.
¿De acuerdo todos? Sí, profe. Muy bien. Resolvamos este otro que este sí tiene datos. Dice así. El club de baloncesto Michael Jordan, ante la lesión de uno de sus jugadores, se plantea reforzar al equipo para la disputa de los playoffs por el título del campeonato. Para ello, la Secretaría Técnica del equipo ha sondeado el mercado y ha encontrado 5 jugadores que pueden adaptarse a lo requerido por el entrenador. Para reforzar al equipo, el club dispone de un presupuesto máximo de $50,000 mensuales. En la siguiente tabla aparece una relación de los candidatos a ser fichados junto con su aportación esperada y el sueldo que percibirían. Entonces tenemos que un jugador es Esteban Batista, que cobra $50,000 mensuales y su aporte al equipo está cualificado en 15 puntos. Jared Reiner cobra $25,200 mensuales. Su aporte al equipo está cualificado en 8 puntos. Chris Burgess cobra $36,000 mensuales. Su aporte al equipo está cualificado en 15 puntos. Marcus Gore cobra $47,000 mensuales y su aporte al equipo está cualificado en 17 puntos. Walekowski cobra $12,000 mensuales y su aporte al equipo está cualificado en 7 puntos. La intención es elegir los mejores jugadores, es decir, aquellos cuya aportación es mayor. Es decir, aquellos los que proporcionan una mayor utilidad para el club, optimizando también el desembolso que conlleva una nueva contratación, sin perder en ningún momento de vista la restricción de los $50,000. Entonces vuelve y juega. En términos del problema de la mochila, ¿cuál es la capacidad de la mochila? 50,000. Los $50,000. Muy bien. $50,000, que es lo que se tiene de presupuesto para pagar. ¿Cierto? ¿Cuáles son los objetos? Los basquetbolistas. Los Los jugadores. jugadores. Los objetos son los jugadores. Muy bien. ¿Cuál es el peso de los objetos? El salario. El salario que cobran, ¿cierto? ¿Y cuál es el beneficio? El aporte al equipo. El aporte al equipo, muy bien. Listo, muchachos, sabiendo eso, resuélvanlo por favor y díganme cuáles de esos jugadores debería contratar el equipo. Solo uno. A Marcus. ¿Por qué solo uno? A Marcus. Pues es que el problema es que yo lo hago como en mi cabeza, entonces no. espere, le hago la operación. Síguelo haciendo en la cabeza y yo le voy a dar en la cabeza el día que me lo tenga que escribir. Compran a Jared a Walowski. Guavalowski. Ahí no dice Guavalowski. Walekowski. Walekowski y a Burgess. Ah, ok. Se le lengua la traba. Es que Guavalowski. Este Reiner está sobrevalorado. Ese está sobrevalorado, señor. Reiner. Eso es un Messi. Messi del baloncesto. Y al fin, ¿qué pasó con Messi? No lo han dejado ir, ¿no? No lo quieren dejar ir del Barcelona. Igual Cali. Ve, y por ahí escuché yo, y que yo no sé mucho de fútbol ni escucho mucho, pero me entero por cultura general, que James ya por fin como que consiguió equipo. Sí, en Inglaterra. Me fue a Inglaterra. Puede ser que no se vaya a aburrir por el frío, ni por el idioma, ni nada, ¿no? El idioma es lo de menos, profe. James habla bien. Digo, yo no, como dicen que él se haya aburrido en Alemania por el idioma y por el frío. Pues no sabe hablar bien español, profe. No, pero no es que no sepa hablar bien, sino que tiene su complique.
No, hoy por hoy los jugadores, los futbolistas hablan muy bien y se expresan muy bien. ¿Ustedes han visto las entrevistas que dan los jugadores por allá de los 90, de los 80? Eso sí, no hablaban, no sabían ni hablar. No podían decir dos frases coherentes. Bueno, ¿ya todos están de acuerdo en la solución? Pues sí, profe, Walekowski, por mi parte, Walekowski y Burgues. Ajá, esa es la solución voraz, ¿no? Eso es lo que da la estrategia voraz como solución. Walekowski y Burgues. ¿De acuerdo todos los demás? Yes. Sí, señor. Muy bien. Pedimos un descuentico a Marcos. Un descuentico, no se puede descontar. ¿Alejandro Tamayo está por ahí? Alejandro nunca lo escucho participar. Pues, profe, porque ya tengo las soluciones. Tan sobrado, ¿no? No, ya perdimos el examen que viene. No mire los apuntes, vuelva y resuelva las de cero. Da lo mismo. En Nelson han visto los 4 FAS que ha visto Nelson también. Nelson, se la tienen montada Nelson, ¿no? Bien. Entonces, bueno, con eso ya acabamos el tema de programación voraz. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? ¿O podemos avanzar? No, les preguntaban ya para el viernes para el proyecto. Sí, para el proyecto. Papi, que no, que después de las 5 el profe, ¿no? Que podía. ¿Cómo, perdón? Creo que a las 5 podía, pero después de las 5 era. Que a las 5. ¿El viernes? Sí. El viernes. Ah, pues no sé qué gasta gente. Me escriben, mejor dicho, para yo saber y programar la reunión. Cualquier cosa que ustedes me digan por acá, se me olvida. Un minuto después de haber cerrado la clase, se me olvida todo lo que hablamos. Profe, una pregunta. Señor. Si, por ejemplo, nosotros estamos planteando una solución y esa solución la planteamos de forma iterativa, al momento de plantear la solución por el método voraz, o sea, uno puede coger parte de la solución que uno planteó de forma iterativa para implementarla en el método voraz, o uno tiene que hacerle siempre bastantes cambios. No, pues, es decir, lo que usted tendría, lo que yo seguramente le voy a preguntar en la sustentación es que me aclaren entre una solución y la otra por qué una es voraz y la otra no es voraz. Es decir, pueden tener partes similares, pero tiene que haber algo en esencia que sean distintas que hace que una sea voraz y la otra no sea voraz. Bueno, profe. Sí, porque nosotros estamos planteando la solución pues por parte de nosotros, pero pues le estamos haciendo de forma iterativa. Sí, entonces, está bien. Digamos que la clave está en identificar en la estrategia voraz cuál es la función de selección a partir de la cual usted empieza a escoger los candidatos. Es decir, justificarme cuál es su función de selección, cuáles son sus candidatos, cómo escoge los candidatos y mostrarme que eso en la otra solución no se da así. A pesar de que es iterativa, pues no usa ese criterio de optimización que sí está usando en la voraz. Dicho, pero vamos a preguntar eso el viernes. Si estos manes dicen que sí. Que me va a preguntar eso, ya se lo contesté. Guarde la grabación. No, la pregunta es que ya tenemos la ingenua casi hecha, y no es que, pues, como la voraz es iterativa y la dinámica es recursiva, entonces, pues, podemos coger parte de la ingenua para elaborar, ¿no? Eso es lo que quiere decir, compañero. Sí, yo le estoy diciendo que sí. Que lo importante es que usted me justifique que al final lo que usted me presenta como voraz tiene un criterio de optimización, que no está en la ingenua. Así tengan partes similares. Listo, profe. ¿Listo? Entonces ya no hay que programar reunión el viernes. Listo, profe. Entonces, con esa especificación ya. O sea que ya con eso hasta el día de la sustentación. No, yo no, porque
Siempre hay muchas preguntas acerca de eso. Falta la dinámica más maluca que es recursiva. Yo recursiva es maluquísimo. ¿Quiere la dinámica? Ahorita hacemos una dinámica. Cada uno se presenta con su nombre y el nombre de una fruta. Ahí tenemos la dinámica. La fruta yo creo que debe ser el anón. Ah, no, ni pregunto por qué mejor. Bueno, voy a parar la grabación aquí para que no quede como pegada el resto de horas de dinámico y ya empiezo a grabar otra vez.